No hay nadie que no pueda tener lo suyo si no se lo quita. Y será su mejor arma, su mejor instrumento para hacerlo. Y será en su sociedad el que tiene, el que dice, el que puede. Y será más útil, más consciente, más dueño de sí, menos dominado. Y nunca será explotado. Y habrá ganado su mundo y ayudará a construir el mundo de los demás. Ya empieza lo social también, ¿no? En las 2 primeras décadas de este siglo, y con un nombramiento en la mano, salí por mi tierra a buscar. Pero, ¿por dónde empezar? ¿Cómo enfrentarme? ¿Con qué autoridad, plan, medida, circunstancia administrativa? Todos me parecían problemas insolubles, pero quise ir por partes. Desaté antes que nada a los pedagogos. Pensé que tal vez aquellos renacentistas, Guarino de Guarini, que ahí les busqué en internet quién es, un arquitecto italiano que impartió clases en una iglesia dedicada a la enseñanza a niños pobres. Vittorino Rambaldoni, que buscaba resucitar la alegría del hombre a través de la educación, mediante el poder de la expresión, pero nada, no era eso lo que él buscaba. Después con los humanistas burgueses, Desiderio Erasmo, doctor en teología, escribió varias obras, pero también Desiderio andaba por otros lugares, no por el de la expresión. Entonces me volqué a Rabelais, quien soñaba con el hombre nuevo o el valenciano vive, preocupado por saber no qué es el alma, sino qué hace el alma. Pero la palabrita expresión no tenía lugar todavía. Rabelais escribe Gargantúa y Pantagruel. Probablemente el viernes nosotros veamos que Gesualdo habla de que los materiales que nosotros entregamos a los niños para que lean, todo eso, tiene que ser materiales de autores célebres o muy conocidos o muy buenos, para evitar un poco la imitación y la copia. Y hay en Vida de un maestro, hay una carta de Llenar, un alumno, que le habla, te compara, como cuando usted contaba lo de Gargantúa. O sea, cómo la lectura de ese libro había influido en el niño, que lograba después comparar con la situación que él estaba viviendo en ese momento. Y así llegué hasta Miguel de Montaigne con su educación de los niños. Ese sería el umbral. Montaigne decía, comience el maestro por ponerle sobre la pista verdadera, haciéndole gustar las cosas, eligiéndolas, unas veces mostrándole el camino y otras dejando al discípulo que busque. No me place que piense y hable solo el maestro, no el maestro que habla solo, sino que el que escucha también cuando habla el niño. O sea, como que ahí él encontró algo, ¿no? Me dio un respiro, me afirmó un pie y en esta orilla va mi barco. Acuérdense que él fue profesor de literatura, escribió libros de literatura, digo, es muy rico en su vocabulario, ¿no? En su expresión. Y entonces comienza a crecer por fuerza por dentro, pero está en el 1500. Entonces desciendo, paciente, una vez más sobre el camino del método nuevo y llego a Komensky, para advertir en Comenio sus grandes zancadas educativas hacia la liberación de su espíritu aventura. Eso sí, que no sé lo que fue que escribiera. Pero para la verdad debía llegar a Rousseau, el gran iluminador de la conciencia del hombre futuro, donde nace casi todo en la pedagogía que habremos de llamar nueva. El niño tiene derecho a exigir que se lo conozca antes que se le eduque. Esto será un antecedente del diagnóstico, que él después habla de la expresión no solamente en el lenguaje, sino en todo, en la danza, en los juegos. Sin embargo, qué lejos aún, cuán oscuro aún nuestros caminos. Luego aparece otro suizo flaco y alucinado, Pestalozzi. Su engorro estuvo en que, con puras intuiciones, quiso apresurar el método de enseñar a trabajar a los niños para fundar el Estado Social Educativo, y lo fundó, pero su medio no lo quiso entender. Y aquí parece terminar esa primera etapa de antecedentes. Después vendrían Sócrates, obviamente por boca Platón, ¿no? San Pablo, el alemán, enseguida otros luminosos, Condorcet, Kant, tan profético con su estardante solamente por la educación, el hombre puede llegar a ser hombre. Llega Herbart, Spencer, con la ciencia de educación, pero no traía ninguno a ellos
ellos al niño. Y así les fue. Y pasaron como el viento de los remolinos, no dejando en el aire más que un reguero de hojas pedagógicas secas y arrugadas. Y también pasó nuestro Francisco Berra con sus 21 leyes al hombro. Y estamos en la Primera Guerra Mundial. Y para mis preguntas la noche seguía más o menos cerrada. Volví por un instante mis ojos a los poetas, Tolstói, Tagore. Pero querían y no podían, o podían y no sabían, o tenían miedo. Entonces hablaron los metodólogos, y dice que le hablaron por 3 bocas diferentes. Radice, con el plan Gentile, los que distribuyen los elementos de la expresión en el programa escolar en forma en general, buscando adecuar la libertad con la necesidad, los medios con los fines, lo ilusorio con lo práctico. Después de Crowley, el método de la actividad asociada, los centros de interés, con lo que prescriben con la expresión pasos formales, etapa de complementación de conocimiento. Pero el que a él le interesó fue Mureșanu, con la enseñanza por la composición libre. Él habla de los cuadernos del alma, los que tomando el toro por los cuernos basan la mejor formación del alumno en un más íntimo conocer sus expresiones. Obviamente que de esos 3 iba a quedar con ¿no? Radice, animador de la Escuela Serena, dice que el niño no es un imitador, aunque imite. Hagámosle que tome posesión de su mundo. La escuela que diga, escucha y repite, no sirve. 1000 de ellas no valdrá. Una sola que diga esto, observa, cuenta, razona, ama. El niño es poeta, dice Radice. La escuela en general ha sido antipoema, antiarte. ¿Y cuál es la tarea? Destruir el alma, porque en la puerta de la salida está esperando al niño la fábrica con los brazos abiertos. La fábrica sin sueños, sin poesía, sin arte, sin imaginación, la que habla Chaplin en los tiempos modernos, el trabajo en serie, ¿no? Necesita reducirle, ser un autómata en todo sentido, ¿no? Ese movimiento, ajustar la tuerca. Eso, enseñarle eso, prepararlo para eso. Y para eso no se necesita mucho pensar. Pero esa fábrica, dice, un día desaparecerá porque con un solo botón... Lo que está pasando, un ingeniero hará marchar una fábrica sin obreros mediante un aparato de control que cuesta algunas decenas de millones de dólares. Fórmula consuelo para que los obreros no chillen. Es siempre su crítica. 4 siglos después de Montaigne estamos aún en lo mismo. Montaigne, ¿se acuerdan? El de 1500. Y me topé de pronto con un paso formal que resumiría al parecer mi apetito, de Crowley. Claro, que su gran resorte no estaba en la expresión en sí, sino que se valía de ese instrumento para ayudar a asimilar las relaciones de su gran resorte, el interés. Pero el que más le gusta es este. Para Dellen, alumno destacado de Crowley, la expresión es la segunda etapa de la ingestión cognitiva, luego de la observación. O sea, primero la observación, luego la expresión. Observar cualquier cosa que esté en el desarrollo de sus centros, de temas, etcétera, contarle, describirla, luego dibujar la expresión oral, escrita, gráfica. Después vamos a ver concretamente por etapa cómo él organizaba las clases. Primera etapa, primero y segundo año, segunda etapa, tercero y cuarto, y la última etapa, quinto y sexto año. Cuando podía ser modelada, bailada, cantada, interpretada de otra forma, investigada. Y llegamos entonces en nuestras inquisiciones al máximo punto de audacia en este instrumento. Lo usó un profesor rumano que quería conocer a sus alumnos a través de sus confesiones, a través de lo que él llamó cuadernos del alma. Mureșanu, ¿se acuerda? Era uno de los el tercer metodólogo. El papel del maestro, afirmó Mureșanu, no puede ser otro que el descubrir las aptitudes de los alumnos, su espontaneidad, en una palabra su genio, valorizarla y organizarla. Gracias, Mureșanu, tú también ayudaste a nacer mi conciencia. Todo eso fue lo que él leyó, lo que él investigó. Pero ahora viene la realidad. Ahora debía volver a mi hora cero, a los golpes de Pascual, a la composición. Entonces, mi primer año de maestro, mientras daba vuelta en mi cabeza estos materiales imperfectos, me dediqué a observar. Sus primeras experiencias como maestro no fueron en Montevideo, fue justamente en el interior del país. Regresé a la frontera, a Rivera, a pagar mi beca, como saludablemente se estilaba entonces. Parece que en aquel momento sí, el que recibió una beca después tenía que devolverla con trabajo.
Deambulé un año por varias escuelas detrás de algo que bien no sabía qué era. Ahora no era una abstracción de los libros de pedagogía. Ahora era de carne y hueso. Saltaba en el banco, tiraba tizas y pelotillas, escribía en las paredes, pinchaba con alfileres colocados en la punta de sus zapatos a sus compañeros de delante, escupía en el aire en campeonatos de quién lo hacía más fuerte, decía malas palabras, hablaba el idioma de la frontera. Sí, hablaba más portugués que español. Huía del idioma que le ofrecía la escuela, la cultura oficial, la institución nacional y creaba el suyo, porque había un tanto que saber. Este no es el niño muy diferente al que tenemos hoy, ¿no? Ahora está perfeccionado todavía, ¿no? Y empezó mi búsqueda concreta, mi observación, mi nuevo idioma pedagógico, en el medio escolar fronterizo con el Brasil. Y empecé a estudiar a sí mismo a mis enemigos. En primer término, a los jerarcas escolares, de inspector para abajo o de director para arriba. Y cuando empecé a rodar mis intentos pedagógicos, componer una lectura mechando expresiones fronterizas, empezaron al mismo tiempo las instrucciones sumariales, por dejar que los niños se ayudasen en el conocer con su idioma fronterizo tan parecido. Y seguían los sumarios. Y siguen los sumarios, por sacar a los niños en un traslúcido día de sol invernal, mirar las cosas, simplemente enseñarles a mirar, que no es ver solamente. Y esto es lo interesante. Y ante cada instrucción sumaria del inspector, viendo cuánto me divertía en defender lo que parecían absurdos, se situaba con cierta elegancia y no dando para más archívese, aunque pasara a otra escuela. Me cambiaba de escuela antes de que yo le cambiara de escuela. Y así llegué a la capital. En el correr del 20 en adelante, ya se habían inaugurado las primeras escuelas experimentales. No sé los que son maestros de... No sé en qué año fueron la creación de las escuelas experimentales. Él oyó hablar de las escuelas experimentales. Dice, y para asegurarme, o sea, para acceder a las escuelas experimentales, entré por la puerta grande, como hay que entrar en mi tierra para estar afincado en un cargo. El concurso de oposición y méritos. ¿Está? De oposición, porque méritos, los méritos que él tenía, los sumarios, ¿no? Confié en el primero todo mi caudal. Lo segundo no había sido más que un año de audacia de poeta en larva, periodista frangoyó, amén de 3 instrucciones sumarias como maestro. ¿Sí? No precisamente méritos, ¿no? Pero por oposición lo logra. Y asegurada mi estabilidad funcionarial con el concurso, fui a dar por elección a la escuela experimental número 1. Y ahí recomencé mi lucha experimental, en la experimental número 1 y por experimentar. Y esta más bien parece que era para no dejar experimentar a los que querían hacerlo. Y un día salí huyendo de la gran ciudad para enterrarme en la aldea solitaria sobre el río La Plata, en donde debía empezar ahora en serio mis experiencias. Vieron que este es de otro libro, y más o menos él le expresa con diferentes palabras la misma idea, ¿no? Sobre tan hermosa como solitaria aldea, suavemente quebrada, ennoblecida por un riacho profundo con ceibales en flor en sus orillas, así los vi por primera vez. Eso es Riachuelo, poblado de ceibos en los conos. Ese es un plano de la aldea cantera del Riachuelo. Esta es la ruta a Montevideo, desde Colonia. Cuando llego a unas palmeras, doblo, y acá es el paso. Aquí donde está A, estaba la escuela. Sí, ahora está aquí. Sobre la carretera, es un camino que va al río y va a las canteras. ¿Está? La primera escuela daba de frente
hacia el paso. Ahora da de frente a este camino. ¿Sabes qué pasó con la escuela vieja? Sí, el edificio de la escuela vieja, la primera escuela estaba construida con chapas donadas por el propietario de la cantera. Esas chapas, que se ve que eran de muy buena calidad, después que se construyó la otra escuela nueva, no sé en qué año, volvieron a construir estos galpones que actualmente se usan. Actualmente se usan. El arroyo Riachuelo, que en el paso es una pequeña calzada que él llevaba a los alumnos a mirar, y dice, el agua canta, maestro, y yo la oigo. Es muy profundo, que acá hay un puerto de yates inclusive. Y en esta zona, cuando llueve, crece tanto que es imposible el paso. Bueno, Canteras fue fundado, mejor dicho, Riachuelo fue fundado por la Faldense en 1887. Tuvo un periodo de gran prosperidad a principios del siglo, cuando vivían alrededor de 1000 familias que se dedicaban fundamentalmente al trabajo en las canteras de granito balasto, así como a la extracción de arena. Creo que se usa de las dos maneras, ¿no? Productos de estos que se exportaban a la Argentina casi en totalidad. Ahora, cuando en el primer gobierno de Perón clausura las exportaciones de granito, y bueno, y ahí entra en decadencia. Empieza a decaer. Estos árboles, estos eucaliptos, allá en el fondo hay una construcción de principio de siglo, una estancia de principio de siglo. Y este es el camino que yo les decía que ahora está frente a la escuela. Estas son construcciones de principio de siglo. La que vimos, que yo les decía que era de principio de siglo, que entre los dos eucaliptos, acercada con el zoom de la cámara, me daba esto. ¿Qué es esto? De otro video, del video institucional. Eso ya se los dije. Este es el paso. Esta es la calzada. Ojo, no tengo idea si era así en el tiempo de Gesualdo. ¿Está? Y esta, que es más alta, justamente porque cuando llueve crece mucho, me fijé en el año, es 1960. ¿Está? Y acá explica, viniendo desde Colonia por la ruta número 1, en el kilómetro 165, donde termina la palmera, doble a la derecha y continúe 1 kilómetro hasta el paso. O sea, desde la carretera a Montevideo, 1 kilómetro, encontramos la escuela. Ahí está de vuelta la calzada. Este es un ciprés que se ve con todas las raíces fuera. Y acá, acá estoy parada arriba del otro puentecito, ¿no? Otra toma de lo mismo, la cascadita. Yo me imagino que ahí donde se inspiraban los alumnos. Es precioso, Canteras es precioso. Trabaja mucho en contacto con la naturaleza. Sí. Nos sacaba de la escuela. Sí. Dice que no tenía aulas. No es que no tuviera, las tenía, sí, pero el aula era el campo abierto. Hacía campamento. Acá está la calzada. Que sé que son las mismas. Y me pasé una que quería mostrarles. De la entrada a la escuela veo esto. ¿Está? De la vieja escuela. De la escuela de Gesualdo. De la de ahora ya no. Y la entrada, la marca, la entrada al predio. O sea,
de acá miramos, tenemos esa vista. Este molinete era la entrada a la vieja escuela. Porque esta es Ivonne, la directora actual, desde hace, no sé si 10 años me parece. Y la escuela actual estaba por acá. Está el molinete y la escuela estaba acá. Parada al lado de Ivonne, yo tomé esta vista. Perdón. ¿Sí? Dice Gesualdo. Y la vida, mi canción y mi historia comenzaron ahí. Bueno. Sigue hablando ella. Los obreros interrumpían su trabajo para echar su mirada de austeridad. La escuela abrió su amplia puerta, en ella apareció una mujer, casi una niña, suave, de dulce sonrisa, con ternura de madre. Era la maestra, era María Cristina, acompañada de su hermana María Teresa, que la secundaría honorariamente. Y ahí empezó la siembra en el árido terreno de canteras de Riachuelo. De ahí nacieron sus luchas y en ellas se inspiraron sus cantos de redención. Su palabra era clara, plena de amor, de verdad, de justicia, de optimismo y de fe, y cuya resonancia trascendió los hogares para armonizar la obra fecunda. Ahora la expresión es de Melassi. Cuando María Cristina distribuye los cursos, cuando llega Gesualdo, Melassi era uno de los maestros ahí. Maestro rural en las canteras de Riachuelo y en minas de Corrales, autor de Barallón y otros cuentos, relata cómo era la escuela. Frente a la lomita, lo que le explicaba, ¿no? Dominando el caserío, como sintiéndose orgullosa a pesar de su humildad, estaba en canteras de Riachuelo, departamento Colonial, escuela 56. Esta no era más que un galpón de techo y paredes de zinc. Unos pocos cuartos del mismo material eran el albergue de los maestros. Y esta es una maqueta de la escuela. Sigue Melassi hablando. El local era caliente y al extremo, y frío, tremendamente frío en los meses de invierno. Cuando llovía, el golpeteo del agua en el zinc era en verdad un tormento enloquecedor. Actuaban 2 clases simultáneamente en el mismo salón. Hubiera podido ser una excelente barraca para almacenar cueros y sacos de lana. Revisando los libros diarios, que en el 36, cuando le viene de Montevideo la orden de que viene un maestro nuevo, no viene la destitución de Gesualdo, viene la orden de que viene un maestro nuevo a hacerse cargo de la escuela. Entonces ella manda una nota, y ahí me enteré, porque yo no lo sabía, de que las notas que se enviaban se transcribían en un libro a mano. Claro, yo ya nací en el tiempo de las fotocopias, ¿no? Entonces, bueno, vimos que hay una nota, una carta de María Cristina preguntando a la inspección si venía un maestro más, que hacía ella con el maestro que tenía. Y bueno, y después sí llega. Todas las noticias de Cristina son bastante. Sí, ves Para la época. Sí. Yo quería decir que fueron 12 años antes de llegar en realidad Gesualdo a la escuela, digo 12 años de trabajo social intenso en Riachuelo. Mi madre fue con la hermana y con 2 tías solteras, y la hermana, como no tenía edad para ser nombrada maestra, trabajó honorariamente para que no trabajara solo mamá con los chicos. Y realmente hubo un trabajo muy grande con el núcleo social, ¿no? Con todo El que la prueba está en 17 años tenía, ¿no? 16. Con el poco sitio pronto resultó suficiente. Se edificó uno de los laterales, un pequeño saloncito que de alguna manera también cumplía su misión de aula. Y como todo resultara insuficiente, se construyó un galponcito de terrón y paja para almacenar cosas varias, al que también en momentos de emergencia se convertía en salón de clase. Son descripciones, ¿no? Esta es Ivonne, la directora actual de la escuela, frente a un cuadro de la primera escuela. Adelaida Faedo. Vida de un maestro, la nombra muchísimas veces. Luego fue
Fue directora de escuela ahí. Qué lástima porque hay una pariente que está haciendo el curso 1 y Ana María Páez, que es ¿Sí? Sobrina de Sobrina de ella, decía Aldo Sarmaria. Claro, por eso. Yo encontré en la revista Educación del Pueblo, encontré un dibujo de Aldo Faedo. El tema es que no sé situarlo en el tiempo, no sé si ese dibujo es del tiempo, que era alumno de Gesualdo. Y después, porque después llega a ser pintor. Por favor, venga el viernes. Yo no sé, tú llegaste a ir a entrevistar sí, llegaron, sí, porque ahora Fuimos a una gente entrevistar del y Instituto Barradas fueron al está taller. haciendo un trabajo. Fueron al taller a ser entrevistados en el propio taller. Esta Yo en gente algunas que entrevistas estuvo, participé, en otras no. la gente del Instituto Barradas haciendo un trabajo por la experiencia, llegó a entrevistar gente de 80 y pico de años, ahora, Ese hace muy es poco. el trabajo que hago yo con ese grupo, con el de Barradas. Tú hiciste una... Claro, está. pero en esta última etapa ya de la finalización, que están puliendo Sí, sí. la publicación, no por cuestiones de tiempo no estoy, pero estuve en el proceso de investigación en algunas cosas y me tocó hacer el análisis de Sualdo 7 décadas después, no sé qué tipo. Un poco por eso todo eso, tuve que mirar qué cosas tenían como en el momento actual como un punto de contacto, ¿no? Como la investigación-acción, el pensamiento complejo y la validez todavía de la propuesta, porque la expresión sigue siendo totalmente relegada. Incluso hay un análisis de los programas de magisterio en donde se ve la influencia en los años 50 de Gesualdo, que es el programa de 55 que tiene la mayor injerencia en la expresión. Y eso es influencia de todo este movimiento, ¿no? Y sobre Bueno, todo después que sale la parte teórica. Yo creo. Claro, después del 50 que sale la sociedad creadora y en el instituto hay un enfoque sobre la expresión, ¿no? ¿El grupo ese cómo es que se formó? Nosotros, yo como parte he sido estudiante y ahora soy docente del taller Barradas. Ah, del taller Barradas está. El primer instituto de educación por el arte, sí, de la Buena Sal. Nos movemos con la filosofía de Ferberrín, pero hacemos investigaciones, hicimos de Mercedes Santelo, y últimamente, en los últimos años, de Gesualdo, como referente nacional teórico importante. Cuando salga el libro ese, Está por salir. yo sé. Está por salir. Dana también fue entrevistada, Marta de Marchi también fue entrevistada y fue supervisora de investigación. Un trabajo muy interesante. Es interesante. Y una de las cosas que hicimos fue en algún momento nos preguntamos, ¿no? Si era transgresor con el programa. Y hubo un grupo de compañeros que se dedicó a estudiar el programa de escuelas rurales en ese momento y analizarlo con las propuestas de aula que se veían en los cuadernos y la gran sorpresa de que cumplía el programa. Que Sualdo cumplía, los contenidos del programa están. El tema es que los abordaba de una manera diferente. O sea, que es una propuesta totalmente de revertir lo metodológico. Es muy interesante. Los hallazgos fueron muy interesantes. Y a mí me tocó esa última parte de un poco, bueno, porque dentro del taller se me dio ese rol de analizar la experiencia en el momento actual. Y bueno, y realmente cuando tuvimos la entrevista con Marta de Marchi, ella en esa parte lo que analizaba era cuántas puntas para investigar más cosas de esto que tiene Sualdo, ¿no? Eso, por ejemplo, si es un antecedente de una investigación-acción, tiene una similitud con propuestas actuales, ¿no? De la pedagogía contemporánea. Tiene una vigencia total. Yo estoy preparando para mañana un taller en el Barradas, que doy mañana sobre ritmo, y yo tuve que semana con la expresión creadora. En el capítulo del instrumento ritmo, capítulo 12. Yo uso el libro del año 50, sigue siendo referente. Como básico, ¿no? Sí, ese nunca lo leí. Sí, son libros agotados. Sí, todo va bien. Yo lo tengo como Había sacado la vocación del pueblo. No, el libro no. La expresión creadora. Habían hecho una... Sí,
ella. Sí. Ella. No, lo que nosotros sacamos fue Gesualdo, Gesualdo un precursor, pero era otra cosa. Digo, nosotros lo que hicimos, sí, nosotros con dos compañeras más, seleccionamos de la expresión creadora del niño todo el material que tenía gran vigencia, igual a pesar de la multimedia, de la impresión masiva de todos los medios de comunicación, pero fue textual, ¿no? Digo, pero entonces no fue entera la expresión creadora del niño, fue seleccionar textos con ese criterio. Pero sí, por lo menos acerca un material que acerca, ¿no? El problema es estar agotado, pues es difícil, no sé. En Buenos Aires, por ejemplo, ya se En la biblioteca de primavera, por ejemplo, la literatura infantil está editada. Literatura infantil es más fácil de conseguir. El Instituto de Formación Tendrían que está- estar. No te creas, es fácil de conseguir. Pero a mí lo que me ¿Qué decías de sorprendió en Buenos Buenos Aires tú? Aires Sí. encontrar libros que son los socios. ¿Sabes qué pasa? Papá editó mucho por Rosada. Sí, justo como está. Una de las cosas que descubrimos, que hubo un grupo de compañeras que pasaron, no sé, días, horas en la Biblioteca Nacional, en archivos, fue encontrar el sumario. Queríamos encontrar el documento sumario. Eso es no lo encontramos. Porque queríamos ver los argumentos Claro. que había tenido La institución. el tema para ¿No? El documento sumario. Claro, el sumario. ¿Sumario con respecto a qué? A la institución de él. Ah, sí, eso está. No sé si existe. Claro, no lo encontramos. Porque además Hay desapareció. libros que desaparecieron de la escuela. Ahí está, Queríamos claro, dilucidar un sí, poco, desaparecieron libros. queríamos de alguna forma poder ver cuánto era el porcentaje en esa institución, qué porcentaje había en la pedagogía de la expresión como es una pedagogía liberadora, ¿no? Lo plantea la libertad. En esa pedagogía liberadora para el sumario, o cuánto había en su inserción política en el medio, porque tiene una acción política, con el tema de que en la cantera hay un conflicto, y él tiene una ¿cuál era el motivo más que más había pensado? ¿No? Eso nos interesaba y no lo encontramos. Sí, yo lo que sé es que algunos libros diarios de la escuela desaparecieron. No se reconstruye toda la historia. Digo, las fotocopias de las páginas que yo tengo son del libro 1, pero después ya hay algunos que no están. Bueno, seguimos. El lugar era muy pintoresco, muy solitario, sobre el arroyo Riachuelo, un frágil puentecito servía de comunicación con las pocas casas del pueblito. Después Gesualdo, muy crítico, dice que los de arriba eran los que tenían casa y los de abajo no la tenían, como condición social. Sí. Hay una zona baja y una zona alta. Como única compañera de la escuela, una gran avenida de añosos eucaliptos, lo que le mostraba, ¿no? A ver, con solo 9 niños inicia su tarea educadora, con su modalidad amable, serena, tenacidad y firmeza. Pronto supo granjearse el amor y el respeto de los niños y vecinos. El alumnado fue creciendo, ya que no solo del pueblito, sino de todo su entorno acudían los niños, recorriendo varios kilómetros a pie, a caballo o en charret. Para ello, al poco tiempo, las maestras María Teresa, que es hermana, Matilde, estos dos fueron los que comentaban sobre la escuela anteriormente, ¿no? Colaboraron con esta maestra que ponía su alma en la tarea. Y esta es una página que después, si quieres, se las muestro, es Vivencia de la Escuela, escrita por Adelaida Faedo, cuando la escuela cumple 75 años. Pero así es imposible verlo. El 1 de abril llega Gesualdo a la escuela, en la página 431 del primer libro diario. Y esta es letra de María Cristina, ¿no? En vista del crecido número de alumnos que hay en este radio escolar, la Inspección Departamental de Escuelas traslada al ayudante efectivo de la escuela
rural número 9 de Punta Francia, a esta, nombrándose para desempeñar dicho cargo con carácter efectivo al maestro normalista Gesualdo Sosa. La distribución de los salones. Distribuyo las clases en esta forma. Primer ayudante Serpa Gravier, esa es María Teresa, a primer año. Segundo año, Juan Melassi. Y el tercer año a mi cargo. Y el tercer año B, que es el de repetidores, que se le llamaban, que ellos llamaron de perfeccionamiento, es el que toca Gesualdo. El primer y segundo año trabajarán en el salón grande. Y el tercero A y B en el salón chico. ¿Está? Toda la explicación. Y después acá aprovecharemos el feriado de la Semana de Turismo para levantar un minucioso censo. Hay 3 zonas que deben ser censadas y como me mandaron solo esa fotocopia, me quedé sin saber qué pasó después. El viernes 13 de abril, Gesualdo solicita autorización para iniciar su programa de perfeccionamiento cultural, según lo registrado por la directora en la página 433 del libro diario. Viernes 13. El ayudante, señor Sosa, solicita autorización para implantar un programa de ensayo en el tercer año B, compuesto del tercer año del pasado periodo escolar. Se trata de un grupo bueno con el cual puede hacerse una clase de perfeccionamiento cultural muy provechoso. Ahí dice, como nada tengo que perder, autorizo. ¿No? Esa es la autorización que ella le da para que él inicie el programa. Viernes 13 de abril de 1928. La escuela hoy. A la entrada, enfrente a donde estaba el cuadro que les mostré de escuela hoy, está la foto de Gesualdo. Esta foto fue regalada por Dana, la escuela. Y acá hay una placa de los exalumnos, ahora está más grande. En el año 68, a los 50 años, sus exalumnos agradecidos. Esta foto en realidad está compuesta, no me quedó muy bien la unión de dos. Acá, esta es la placa de la nominación que se puso hace 10 años atrás más o menos. Este es uno de los salones, este es el fondo, no sé por qué. En esa oportunidad los hijos entregamos una placa para Aula de Cristina Serpa para que no quedara solo el nombre de Gesualdo. Y bueno, en ese momento el director que estaba prometió que iba a hacer el trámite de inspección, pero es un trámite que quedó vacío. Así que no sé qué es. Sí, lo que me comentó Guibó, la directora, es que ahí en el predio donde está el molinete piensan hacer un parque que lleve el nombre de María Cristina. El reconocimiento a la labor de ella, ¿no es cierto? Sí, sí. Estas son fotos del video institucional que lo vamos a ver. Esta es la avenida de los Eucaliptos. Por ahí más o menos debe estar el paso. Acá está la escuela, y la escuela antes estaba acá.